Parashá Naso. ¿Qué significa levanta? Estuvimos hablando el miércoles. Estuvimos hablando el miércoles de esta parashá, dimos un comienzo de que Dios levantaba a los hijos de Naso, los levantó para que llevaran parte del tabernáculo. Y en el capítulo 5 del libro de Números, vamos a leer una porción de esta palabra, que esto es el ADN de las escrituras o de esta parashá, en mi opinión. Capítulo 5, versículo 11 al 31, es una porción bastante amplia. Yo quiero leerla. Ustedes me siguen. Capítulo 5, desde el 11 al 31. Aquí en esta porción habla de la ley de celos. En otras palabras, cuando el marido sentía que su esposa le había sido infiel, había una ley para eso. Esa mujer era llevada delante de los jueces. Yo lo voy a leer. También el Eterno habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriase y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere él espíritu de celo. ¿Saben una cosa? Esto sucede cuando uno sabe que le están colocando el casco. Hay algo que le viene a uno, se llama espíritu de celos. Está aquí ya escrito en la Biblia hace muchos años. Tuviere celo de su mujer habiendo ella mancillado. Dice: si viniera el espíritu de celos y tuviere celo de su mujer habiéndose ella mancillado, o viniere sobre el espíritu de celos, dice, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote. Si él la siente, presiente, él no tiene testigo, pero él siente, él no la ha visto con sus ojos, pero allí te está diciendo, en el alma hay algo que te está diciendo: óyeme, las cosas no son como las estás mirando, hay algo escondido. Porque todo lo que procede del mal es así, es oculto. ¿No se han dado cuenta de eso, mis hermanos? Lo que procede del mal es así, a escondidas. No vienen de frente la gente, sino que van por las espaldas, porque eso procede del mal. Y la mujer se va escondida, no le dice al esposo: ¿sabes qué? Esto se acabó. Sino que ella prefiere irse a escondidas y por allá se amancilla con otro hombre. Entonces el marido traerá a la mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la ofrenda décima, la décima parte de un efa de harina de cebada, y no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso. ¿Por qué? Porque no es una ofrenda agradable a Dios, sino que es una ofrenda de celos. Dice ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. En otras palabras, que te está de alguna manera diciendo que hay un pecado allí. Y el sacerdote hará con ella que se acerque y se ponga delante del Eterno. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pies a la mujer delante del Eterno, y descubrirá la cabeza de la mujer, pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrearán maldición, o traerán la maldición. Y el sacerdote la conjurará y dirás: si alguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicie,
libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo a alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: el Eterno te haga maldición y excreación en medio de tu pueblo, haciendo el Eterno que su muslo caiga y que su vientre se hinche. ¿Qué más dice? Y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas, y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Y después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y mecerá delante del Eterno y ofrecerá delante del altar. Tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran para maldición entrarán en ella para amargar su vientre, se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será, ¿qué cosa? Maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no fuera inmunda, en otras palabras, si la mujer ha sido fiel, sino que estuviese limpia, ella será libre, y no solamente que será libre, sino que en recompensa por haber dudado de ella y ella haber sido inocente, Dios la va a hacer, ¿qué cosa? Fecunda, va a tener muchísimos hijos. ¡Aleluya! Esta es la ley de celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido, se amancillare, el marido sobre la cual poseerá espíritu de celo tuviere celos de la mujer, y la presentará entonces delante del Eterno, y el sacerdote ejecutará en ella toda la ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. Tu palabra es vida, tu palabra, Señor, es espíritu. Ayúdanos a entender, Señor, este mensaje. Llénanos, Señor, de luz, que nuestra alma se llene de tu palabra. Que entendamos tus escrituras, las escrituras sagradas, Señor. Que entendamos el mensaje. Que el poder, la fuerza que tiene esta enseñanza, Señor, transforme y cambie nuestras vidas. Que hoy, Señor, nos encuentres pura delante de ti, mi Dios. Te pedimos esto por los méritos de Yeshua, el Mesías de Israel y del mundo. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanos, les decía que este es el ADN de esta enseñanza. Aquí en esta parashá encontramos muchas cosas interesantes, le hemos hablado, muy interesantes, pero en mi opinión la enseñanza más importante o lo que mejor nos sirve a nosotros, o lo que podemos sacarle más provecho, vamos a decirlo de esa manera, es esta porción de la palabra. El hombre siente que su mujer es infiel. Él no sabe que ha sido infiel, solamente presiente. Entonces él hace lo siguiente: coge a la mujer, la lleva al sacerdote, prepara una ofrenda, y esa mujer tiene que hacer un juramento delante del Eterno, y el sacerdote le da a tomar a ella unas aguas amargas. Si ella realmente ha sido infiel, entonces su vientre será destruido y será maldita en el pueblo, condenada. Pero si ella hubiese sido encontrada inocente, entonces ella será fecunda, y la fecundez quiere decir bendita. Cuando una mujer en Israel era fecunda, era bendecida. Por eso ustedes van a ver que Lea dice: he sido bendecida, porque le ha dado muchos hijos a Jacob. Hoy quiero titular la enseñanza la copa de maldición. La copa de maldición. Lo primero que tenemos que entender nosotros, hermanos, que la mujer en la Biblia siempre
representa a Israel. Desde el principio hasta el final, la mujer representa al pueblo de Israel. En el capítulo 4 de Juan encontramos la historia de una mujer que iba a un pozo a buscar agua. Constantemente iba allí. Y las escrituras dicen que le era necesario que el maestro pasara por allá. La razón, hermanos, es que esta mujer representa a Israel. ¿Por qué razón? Porque Israel se amancilló con amantes. Tuvo muchos amantes. Y el que tenía en ese momento no era el esposo. Lo había perdido. Entonces esta mujer es una clave figura de Israel. Cuando el Mesías la mira, le hace una radiografía. Él no tenía por allí nadie que le estuviese diciendo lo que esta mujer había hecho. A él no se lo soplaron, como decimos nosotros. Él sencillamente la miró y automáticamente la descifró. Le dijo: has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Tenía espíritu de discernimiento y él pudo descifrarla, y ella quedó totalmente desnuda delante de él. ¿Se imaginan ustedes que en ese momento el sacerdote le hubiese dado las aguas amargas a ella? ¿Qué hubiese pasado con su vientre? Hubiese muerto maldita y nunca más hubiese tenido hijos, descendencia. Entonces, tomando en cuenta, hermanos, que la mujer representa al pueblo de Israel, en el libro de Apocalipsis vamos a ver una mujer que está con dolores de parto y que dio a luz un hijo, y que ese hijo fue tomado para Dios. Ahí está descifrado claramente que es Israel. Hay 2 estrellas debajo de los pies de la mujer, que son las 12 tribus de Israel. Entonces, lamentablemente esa información o esa enseñanza se ha adulterado, si pudiéramos decir, y han colocado a María con 2 estrellas y todo este cuento que nosotros nos enseñaron allá. Pero ahí está hablando de Israel. Israel dio a luz a ese hijo, porque la salvación viene de los judíos. Yeshua es el mejor fruto de Israel, y ese hijo fue tomado para Dios. Entonces la mujer siempre representa a Israel. Cuando leemos el libro de Oseas nos damos cuenta que efectivamente Israel le había sido infiel a Dios. Se había ido tras sus amantes, ¿verdad? Se había gastado todo el dinero que Dios le había dado, y que además se había olvidado de su primer marido. En otras palabras, se había prostituido. Si la mujer toma el agua y es culpable, la mujer queda maldita para siempre. Pero si la mujer toma el agua y es encontrada inocente, será fecunda. Cuando el maestro está para establecer el reino de los cielos, ¿con quién ustedes creen que él cuenta para hacerlo? Él está contando con su pueblo. Él dice: yo voy a establecer el reino de los cielos y aquí yo tengo las personas necesarias para hacerlo. En otras palabras, tengo mi compañera, que es el pueblo de Israel, que está preparada para establecer el milenio. Están en la capacidad para hacerlo. Por eso él está diciendo a su pueblo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. En otras palabras, arrepiéntanse y síganme y vamos a establecer el reino de los cielos.
Pero él se encuentra con una situación. El padre le dice, ¿sabes qué? El pueblo no está preparado. La situación del Mesías la vivió Moisés. Dios le dice a Moisés, este pueblo que sacaste de Egipto no está preparado para entrar a la tierra prometida. No está preparado, me ha fallado. Por lo tanto, los vamos a andar, o los voy a tener en el desierto, y allá en el desierto van a caminar. Por 40 años allí sus cuerpos van a ser enterrados. Y solo la futura generación entrará a la tierra prometida. Esa situación la vive el Mesías. Recordemos que Moisés es una figura, es una profecía del Mesías. El Mesías viene a establecer el reino de los cielos, pero su pueblo no está preparado. Y él quiere, él desea, él ama a Israel. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él ama a su pueblo. Pero hay una gran realidad, y es que su pueblo no está preparado. En otras palabras, Dios le dice, Israel me ha sido infiel. Y vamos a probarlo, se los voy a probar, de que Israel me ha sido infiel. Vamos a darle de beber esas aguas amargas. Y te voy a mostrar que ese pueblo que tú tienes no está en la capacidad de servir a tu lado. ¿Y sabes qué hace el maestro? ¿Sabes qué hace Yeshua? ¿Sabes qué hace? Dice, no se la deja beber a ellos. Yo me la voy a tomar. Yo me voy a tomar las aguas que le corresponden tomar a Israel. Yo me las bebo, yo me las tomo. Cuando él está en el Getsemaní, él está implorando al Padre, le dice, Padre, vamos a establecer el reino de los cielos, te lo pido. Y el Padre le dice, no, no lo vas a hacer. Y entonces, ¿cuáles son las palabras del Maestro? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa ustedes creen, hermanos, que iba a tomar el Mesías en ese momento? Era la copa de esas aguas amargas para probar la fidelidad de Israel. Y como él se da cuenta que Israel no está preparada, y si Israel tomaba de esas aguas, entonces sencillamente iba a salir a la luz la infidelidad de Israel, y no iba a ser hallada digna de entrar en el reino de los cielos. Entonces sencillamente él dice, yo me tomo la copa por ellos. ¿Sabes cómo dice la palabra de Dios cuando habla de esto? Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Él no merecía tomar esa copa, pero él la toma. ¿Saben para qué? Para que una vez que él tome la copa, Israel no sea juzgada y no tenga que tomársela. Y como él aparece inocente después de haberse tomado la copa, o eso no fue lo que sucedió. Cuando él recibe el castigo, ¿qué sucede con él a los 3 días? Él resucita de entre los muertos, declarado inocente de toda acusación. Él fue declarado inocente de ser un falso Mesías. Él fue declarado inocente de haber sido maldito en haber muerto en un madero. Él fue declarado inocente de toda esa maldición. De la misma manera, entonces, su pueblo es declarado inocente. Como hay alguien que se está tomando la copa en tu lugar,
si él después de tomar la copa y después de haber pasado la prueba sale inocente y victorioso, su pueblo sale inocente de la maldición, inocente del pecado, queda justificado del pecado. ¿Y qué pasa? ¿Qué leímos nosotros aquí? Que una vez que la mujer, después de haber sido falsamente acusada, se encontraba inocente, ¿qué sucedía con ella? Se hacía fecunda. Dios la bendecía de tal manera que iba a tener muchos hijos. ¿No sucedió exactamente lo mismo con Israel? Una vez que Dios lo declara inocente, porque la maldición que estaba sobre ellos cayó sobre el Mesías, ¿Israel se ha hecho fecunda o no? ¿Cómo ustedes creen que se lograría la promesa hecha a Abraham de que los hijos de Israel serían como las estrellas del cielo, incontables? Y todo esto, hermanos, porque Dios declaró inocente a la mujer, porque hubo alguien que tomó la copa en su lugar. Y en recompensa a eso, Dios la ha hecho fecunda. Y por eso Israel se ha multiplicado en las naciones. Y por eso esa esposa o esa mujer fue encontrada inocente y ha crecido y ha tenido una gran descendencia. La copa de maldición que tenía que beber Israel la bebió otro. La maldición que iba a caer sobre nosotros cayó sobre otro. Dios lo hizo maldito para que nosotros fuéramos, ¿qué cosa? Hecho justicia de Dios en él. Este maravilloso plan, hermanos, este proyecto precioso, solo podía venir del Padre de las luces. Dios entendía perfectamente la condición de su pueblo y no podía ponerlo a prueba, porque definitivamente iba a salir culpable. Y es por eso que Él provee el medio. Él hace que el Mesías tome la copa y definitivamente Él salió victorioso, fue hallado inocente y por ende Él, en el lugar de la mujer es declarada inocente. Recordemos, hermanos, que Mashiach forma parte de esa esposa. Mashiach forma parte de Israel. Y una vez que Él, como primicia, es declarado santo, también la masa restante es santificada. Como Él es el primer grano de trigo declarado santo, entonces todos aquellos que siguen sus enseñanzas y que reciben la oferta del Padre, entonces son declarados inocentes a través del sacrificio del Mesías. Mis hermanos, váyase hoy para su casa con este pensamiento. A usted le iban a hacer una prueba. En el gran tribunal blanco a usted le iban a dar de tomar de unas aguas. En otras palabras, usted iba a ser juzgado por la palabra de Dios. El agua, como tipo de palabra, representa la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos de Dios por la cual usted iba a ser juzgado. Y le garantizo, mis hermanos, que íbamos a aparecer culpables. Pero la copa de maldición que teníamos que beberla nosotros, la bebió alguien. Y la maldición cayó sobre él. La buena noticia es que al tercer día fue levantado de entre los muertos, declarado inocente. Y por tanto nosotros, hermanos, también somos declarados inocentes.
libres de maldición. Estamos libres de condenación, y no solamente eso, sino que somos fructíferos. Por eso estamos creciendo. Por eso Israel está regresando a casa. Por eso Israel se está multiplicando en las naciones, porque no tuvo que beber la copa amarga, sino que Dios proveyó a alguien que se la tomara. Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que iba a tomar. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él entendió que Israel no estaba lista y que le tocaba un proceso de santificación a través de la palabra. Eso es lo que Dios está haciendo ahora. Las aguas amargas que se tomó el Mesías, que fue su sacrificio, su muerte, se las tomó para que usted tomara agua limpia. Si estamos entendiendo esto, mis hermanos, Dios hizo un cambio, le dio las aguas amargas al Mesías, y a nosotros nos está dando agua limpia. Nos está entregando la palabra de Dios, nos está entregando su palabra como esa agua que nos limpia, nos purifica, nos transforma, para que nosotros no tengamos que beber las aguas amargas.